Universidad San Francisco de Asís, sede La Paz, como parte de su formación académica y su interés para aportar una reflexión crítica sobre la perspectiva jurídica, territorial y social sobre el tema. Queremos agradecer también de manera especial la presencia del director de carrera de Derecho, el licenciado Camilo González, así como la docente de la asignatura, la licenciada Gabriela Torres, quienes nos acompañan y apoyan constantemente en este proceso formativo. A continuación, invitamos al licenciado Camilo González, director de la carrera de Derecho, a brindarnos unas palabras de inauguración, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Primeramente saludar a nuestros distinguidos invitados, honorable, a los licenciados técnicos del INSA, también al señor dirigente, a los docentes acá presentes y a los estudiantes. Primeramente agradecer a la docente Gabriela Torres, ya que, como estoy seguro vamos a ver más adelante, aparentemente el problema de la tierra sería único y exclusivo del área urbana. Pero créame, es una percepción totalmente equivocada de la realidad. Y nosotros como abogados en una carrera de servicio social, tenemos que brindarle toda la atención a lo que es el problema de la tierra. Porque más allá de nuestra percepción que si tenemos casa estamos bien, tomemos en cuenta que mucha de la seguridad alimenticia, seguridad ambiental y otros elementos están muy ligados a lo que es el problema de la tierra rural. Y como ustedes han debido ir viendo en la materia de derecho agroambiental, nuestra sostenibilidad como país, como Estado, viene de esos elementos. Y acá a veces nos peleamos por la herencia sin considerar de que eso nos da techo, pero lo que viene del campo nos da alimentación. Y estamos viendo que sin gasolina, precios altos, nuestra sociedad se ve afectada en lo que es uno de los grandes principios, ¿no? Una vida digna. Entonces, el atender estas situaciones, estas temáticas que son un problema vigente, nos van a brindar una mejor perspectiva como futuros operadores de justicia, ya sea como miembros del tribunal o como abogados dedicados al área agraria o ambiental, nos van a colaborar para tener un mejor entendimiento y por consiguiente una mejor aplicación de las leyes. Nuevamente agradecer la disponibilidad, la deferencia de nuestros invitados para asistir a esta invitación y poder enriquecer el conocimiento de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Bienvenidos. Asimismo, agradecemos a nuestras y nuestros distinguidos expositores, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias, conocimientos y visiones, contribuyendo de manera significativa en este significativo espacio de diálogo. En primer lugar, tenemos a la diputada María Elena Pachute Ticona, quien nació en la ciudad del Alto y actualmente tiene 35 años. Desde temprana edad se vinculó con los movimientos juveniles dentro del ámbito político. Es licenciada en Comercio Internacional, comunicadora social, maestrante en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Diputada plurinominal por el Departamento de La Paz, presidenta de la Comisión de Cultura y Pueblos Indígenas, gestión 2022 y 2023. Miembro de la Comisión de Justicia, gestión 2024, y actualmente a cargo del Comité de Autonomías Indígenas. Ella forma parte de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, así como del Comité de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. En esta ocasión, la diputada nos compartirá su visión sobre juventudes en los pueblos originarios campesinos. Le damos la palabra, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, distinguidos estudiantes, señoritas, profesionales, mujeres, hombres que están en este sitio tan importante como es la universidad, que es la universalidad de pensamientos, de criterios que tenemos. Agradecida por este espacio al director, a la licenciada. Creo que era algo que quería enfatizar, muy importante, la presencia del Tribunal Agroambiental,
que en el 15 de diciembre de la gestión pasada hubo elecciones judiciales. Justamente esta comitiva ya se conformó y sería importante más adelante gestionar también, porque el tema agroambiental es un espacio sumamente importante. Gracias, no les voy a quitar mucho tiempo, 15 minutos. Juventud y pueblos indígenas originarios. Siguiente diapositiva, por favor. No vamos a hablar de todo el mundo, vamos a hablar de Norteamérica, de México, Latinoamérica y Centroamérica. Pueblos indígenas hay en todas partes. Pero hay algo muy importante. México tiene casi 70 pueblos indígenas, pero fíjense que su normativa la hicieron el año 2001. Hago énfasis en Bolivia. Somos el Estado plurinacional, que desde el año 1952, con la reforma agraria, el voto universal, fueron desafíos muy importantes y de avance. El año 1952. Tuvimos un proceso, evidentemente, a partir del año 1995. El tema de los pueblos indígenas no son factores políticos, jóvenes y señoritas. Son factores de reivindicación, de derechos establecidos, de lucha de poderes, lucha de espacios. 1995, la marcha indígena en nuestro país. El 2008, 2009 en este caso, se cambia la constitución de República a Estado plurinacional. En Ecuador, el 2008, también hay una reforma constitucional. Chile, que tiene los mapuches, Perú, también pueblos indígenas, aspectos muy importantes. Su Ministerio de Cultura le asigna casi 170 millones de soles. ¿Saben cuánto le asigna nuestro Ministerio de Culturas? 45,000 bolivianos en un presupuesto general. Avanzamos, por favor. Todos esos países que he mencionado se rigen actualmente por un convenio, y es el convenio de la OIT. Actualmente este convenio ya tiene casi 30 años. 30 años. En este convenio, ojo, no están los interculturales. Es una nueva esencia en nuestro país que se ha ido segmentando, incluso acaparando espacios de poder. Porque la OIT establece parámetros de quiénes son indígenas, ¿no? Determina quiénes son los sujetos, la continuidad histórica, pueblos ancestrales, desde su esencia, desde el lenguaje, desde la vestimenta que tienen. Identidad indígena, tierra, territorio, dónde viven, cómo viven. Autodeterminación, muy distinto a autoidentificación, ¿cierto? Seguridad alimentaria y la inclusión desde el reconocimiento. Los reconoces y luego les das sus derechos, ¿cierto? Avanzamos, por favor. Y nos vamos a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El 2019 nos hacen ver como si hubieran nacido de nuevo los pueblos indígenas. En la Constitución, estudiantes de Derecho, yo creo que ya como Padre Nuestro, el 25% de esta Constitución nos habla de pueblos indígenas. La 25%. Cuarta parte, en todos los artículos van a encontrar los derechos de los pueblos indígenas, originario, campesino, son derechos establecidos. Pero hay una incógnita. ¿Se cumplen? ¿Se cumplen realmente? 36 etnias. Bueno, yo vengo de los millennials, ¿no? En los millennials nos enseñaron que hay 36 etnias, ¿cierto? Yo creo que aquí en la generación Z ya son 36 naciones. Yo siempre me preguntaba, si somos naciones indígenas, ¿qué factores tiene un Estado? Tierra, territorio, población, autonomía. Pero díganme si los guaraníes tienen autonomía, o los lecos, o los musetenes. Han visto el caso de Marupa, ¿cierto? Defendiendo ahí su tierra, territorio.
Los pueblos indígenas defienden con uñas y dientes. Sin embargo, los mecanismos del Estado, más allá de ponerlos en la Constitución, estar en el Ejecutivo, de los 63 viceministerios, yo les aseguro que 10 dicen pueblos indígenas originarios, de los 63 viceministerios. Están en el órgano legislativo, vamos avanzando por favor, la representatividad, ahí está, nuestra Bolivia hermosa, con todos los pueblos indígenas originarios. En La Paz tenemos afroboliviano, mocetenes, leco, callahuayas, tacana, araonas. En La Paz tenemos una representatividad de mocetén, es un diputado suplente, Johnson, ha estado en la ABT ejerciendo un cargo, tuvo un acto muy bochornoso en la cual se le excluyó. La región callahuaya, que actualmente es una diputada titular, ¿no? Tiene su representación. Cochabamba, Yuracaré, hay un diputado también representante de esta nación indígena. Oruro, Chipaya y Murato, Chipaya. Los urumuratus en este caso, han visto, ¿no? La vestimenta que tienen, muy hermosa. En el Beni, caramba, en el Beni están el 50% de los pueblos indígenas, pero solo tienen un representante. Creo que es el colega, un diputado justo Cayuba, es su apellido, yo creo que es de esa representatividad. Y Santa Cruz, Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo, Yuracaré, Mojé, ¿no? En este caso tienen una representante guaraní. Tarija tiene un representante guaraní y Huenayec, titular suplente. Pando, Yaminagua, Pacahuara, Eceja, son 2 Ecejas quienes están representando al Estado plurinacional. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está, ¿no? Estos son espacios en los cuales ustedes tienen todo el derecho de en algún momento ejercerla, ¿no? Tenemos diputados y diputadas plurinominales que son elegidos mediante el sistema de representación que establece la ley. Diputados y diputadas uninominales son elegidos por simple mayoría de votos. El órgano electoral delimitará las circunscripciones uninominales, plurinominales, que también sería muy importante aquí, en esta carrera de derecho, debatirlo. Y los diputados especiales, el que los expuse anteriormente. Tenemos 7, total 14 diputados que son elegidos de acuerdo a los usos y costumbres, ¿no? Si una ceja aquí, lo hacemos formar, fórmense, ¿no? Tienen su propio estatuto, una normativa muy interna. Siguiente, por favor. Atrás nomás, por favor. Entonces, ahí está la representatividad de los pueblos indígenas en todos los entes del poder. Pero hay que ser autocríticos. Basta con establecer en la normativa las políticas de Estado en beneficio de los pueblos indígenas. ¿Realmente están funcionando en Latinoamérica y en el mundo? En un encuentro en Colombia, a nivel Latinoamérica, yo hice la misma pregunta. Dígame un país ejemplar en la cual esté funcionando esta inclusión, este reconocimiento. Y el docente me dijo, diputada, eso es lo que estamos esperando, ese resultado, alguien que pueda decir que de manera eficiente está funcionando. Funcionó desde el 2019 incorporar a los pueblos indígenas, se ven esos resultados, porque ¿qué es lo que pasa? Los pueblos indígenas te dicen que el oro es pan para ahora, hambre para mañana. Te dicen, nos quita nuestro hábitat, ¿cierto? Entonces, bajo ese panorama, creo que el Estado plurinacional, desde mi percepción, aún es una teoría. Falta inculcarla porque los pueblos indígenas, más allá de que estén representados, no vemos una acción de parte de los mismos representantes de los asambleístas. En ese sentido, aún queda por trabajar. La siguiente diapositiva. La juventud. Yo vengo de padres aymaras. Nayayatua Aymar Parlaña, Quilata, Cuyacanaca, Huaynanaca. Pero aquí hay parámetros muy claros. Los jóvenes, ¿cómo se identifican? En el censo, una pregunta
no capciosa, pero te dice cómo te autoidentificas. ¿Y cómo nos autoidentificamos? Si yo les digo, a ver, yo soy Chimán. Yo me autoidentifico Chimán. ¿Me creerían? Si les he hablado en Aymara. Ah, es otra cosa, ¿cierto? Una cosa es decir, yo me identifico con mis papás que son aymaras. ¿Y tu origen? Yo nací en la ciudad del Alto. Entonces, de acuerdo al censo, el año 1990, el tema de pueblos indígenas era un 70%. Ya en el censo 2002 era 42%. El año 2012, esto siguió disminuyendo. Y ya el 2023 no he podido encontrar datos exactos de que si los pueblos indígenas, cuántos se identifican, cuántos se autoidentifican con este criterio. Pero gente como yo nos hemos identificado mestizos, ¿no? Yo soy mestiza, ¿no? Hablo aymara, pero por eso ahí el criterio de campesino, de indígena, son aspectos que tenemos que analizar y usar preceptos correctos, ¿cierto? Mi origen, mi autodeterminación. ¿Entienden lo que es la autodeterminación? La consulta previa. En el norte de La Paz hay varios grupos, organizaciones sociales que se autodeterminan. Te dicen, no queremos ser del área urbano, sino queremos ser del área rural. Se hacen una organización, buscan una autonomía. Y quiero aportarles con este criterio, ustedes van a ser futuros abogados profesionales. En el tema de autonomías, una comunidad que tiene un área urbano, el área urbano puede cambiarse de área urbano a tierra originaria comunal. Pero de manera viceversa, ya no se puede. Es decir, los otros quieren retornar a ser un área urbano, no se puede, no lo permite de acuerdo a, en este caso, el Viceministerio de Autonomía. Si tenemos varios conflictos en varios departamentos, en varias ciudades. Quería acabar con esto, con la globalización. No es lo mismo que el capitalismo, ¿cierto? Sino es el paso agigantado de la modernidad, que los pueblos indígenas también necesitan derecho ¿a qué? A nuevas tecnologías, a progresar. Alguien por acá comentábamos con Paulino en las provincias, el director, ¿no? En nuestras provincias, en el campo, por la tierra, por nuestra casita, vamos, ¿sí o no? Es muy hermoso ir a un lugar, al campo, como lo decimos vulgarmente, que estar en la ciudad. Y lo mismo pasa con las tierras bajas del oriente y del occidente. Me dicen, no, hermana Pacha, yo soy de los mocetenes, y le miro su tenisito. Nos citadinizamos todos prácticamente. ¿Por qué? Por la globalización. Entonces ahí el paradigma. Les quitamos sus derechos, estamos invadiendo sus derechos, pero esto ya es una pregunta para todos. Entre la globalización, la ancestralidad que tenemos. Y aquí yo concluyo con esto. Es simplemente el respeto, ¿cierto? El respeto entre quienes viven en área urbano, entre la ciudad, en cuanto a las políticas del Estado, porque algo que no se ha profundizado en Latinoamérica y en Bolivia es el tema de la educación. El único pueblo aymara el único pueblo indígena que yo puedo decir que tiene un avance son los aymaras, son los quechuas y los guaraníes. Los 36 pueblos indígenas aún quedan rezagados, ¿no? Y esto podemos observar desde una interculturalidad, pero de las culturas. Un maestro formado en Huarizata va a trabajar a Santa Cruz, lleva su cultura, su música, su idioma, su lenguaje. Y esperemos que esto sea viceversa. Esa la pequeña exposición, de verdad, muchas gracias.
Espero no haberme sobrepasado los 15 minutos. Muchísimas gracias, diputada Pachacute, por esa valiosa participación. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, quien quiera participar. Bueno, como no hay preguntas, vamos a pasar a la entrega del certificado a cargo del doctor Camilo González, por favor. A continuación, tenemos al señor Paulino Guarachi Huanca. El señor Guarachi es aymara y tiene 67 años, oriundo del municipio Jesús de Machaca, en el departamento de La Paz. Pasó parte de su vida en los Yungas, específicamente en Caranavi. Exdirigente sindical y exministro interino de Asuntos Campesinos, ha tenido una destacada trayectoria tanto en el ámbito social como en la función pública. Fue secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y ha trabajado en temas de desarrollo rural sostenible y derechos de los pueblos indígenas desde diferentes situaciones, incluyendo Fundación Tierra, donde actualmente es miembro del directorio. Él nos hablará sobre la perspectiva de los pueblos indígenas en torno al derecho agroambiental. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Aló. Gracias. Buenas noches, especialmente a los organizadores, a los docentes, a los jóvenes estudiantes, señoritas y jóvenes. Muy buenas noches. Cuando me ha dicho que era para estudiantes de Derecho, he pensado cómo poder abordar, ¿no? A partir de la experiencia y también desde la teoría. Por eso he titulado el tema del pluralismo jurídico, como la entendemos, ¿no? Para mí, es una realidad sociopolítica de Bolivia. También podemos decir que es la convivencia entre sistemas jurídicos de los pueblos indígenas con el sistema jurídico del Estado. De esto un poquito voy a tratar para que se interesen a futuro, que puedan escarbar más este campo que es parte del derecho. ¿Cambiaremos? Encontramos, cuando estudiamos derecho, todo lo que fue la sistematización del derecho romano. Ahí encontramos que pusieron en papel el derecho, o sea, su vivencia, cómo organizarse, cómo poder encontrar la relación en la sociedad, ¿no? Que no exista abusos, o sea, ha habido un proceso de sistematizar todo lo practicado. Lo que pasa es que en esta parte del mundo, en las sociedades andinas, digamos, esto que ha mencionado la Elena, de los pueblos indígenas de América Latina, no hicieron la sistematización. Todo era oral, ¿no? De transmisión de generación en generación. Pero ahí encontramos un tema de sistematizar, ¿no? Del derecho humano. Por eso yo creo que debemos estudiarla, no solamente críticamente, sino cómo lo hicieron. Y esa es la base de lo que vamos a ver con el Kelsen, la teoría pura del derecho, que lo plasma y estudia y dice, ¿no? Basado también en todo lo que fue las corrientes sociológicas, o sea, no solamente es leer la ley a la letra muerta, sino también nos obliga a leer desde la sociología, ¿no? Los filósofos, no solamente Aristóteles, que fue el padre de la filosofía, podemos decir, pero
Aquellos conocidos para nuestra carrera es aquellos que han teorizado el contrato social, la convivencia en la sociedad. Vamos a encontrar algunos filósofos como Thomas Hobbes, que dice el hombre era lobo del hombre, ¿no? Era el malo que destruía al otro. Y para que eso no suceda, teoriza y dice, no, aquí tiene que haber un contrato social, tiene que haber un leviatán, un Estado poderoso, un gobierno que controle esos excesos de la sociedad, de la gente. O sea, estaba viendo cómo vivían los hombres primitivos, ¿no? Y cómo surge el Estado, ¿no? Y cómo es que debemos gobernarnos. Y vamos a encontrar también a Locke, John Locke. Él ahí ya habla sobre el contrapeso, y cuando estudias esto y contrastas con lo que hemos vivido estos 20 años, no hubo el contrapeso, hubo una hegemonía de un partido y empezó a tener una relación distinta, y ya no hubo contrapeso, ¿no? Y acá lo que estaba viendo Locke es que en ese momento los monarcas, estados monárquicos o gobiernos monárquicos eran tan abusivos, ¿no ve?, que necesitaba que alguien haga el contrapeso. Por eso estudia y plantea el parlamento como contrapeso, ¿no? Mira, ¿de qué año estamos hablando? De los años 1600 a 1700, ¿ya? Y encontramos también a Rousseau, que creo que ese sí tienen que leerla, El contrato social, que es un librito muy importante para teoría del Estado y el derecho también, ¿no? Lo que nos está planteando es que las sociedades necesitan tener el contrato social, y que lo que nos decía Elena Pachacute en ya cuando Evo entró el 2009, ¿no? 2005 diré, el 2007, 6, 7 hemos tenido el proceso constituyente y hemos dicho, vamos a firmar un nuevo pacto social, ¿no? Ese nuevo pacto social traducido en la Constitución, y justamente viene desde Rousseau ese planteamiento de contar con una norma suprema. Y eso es lo que recoge Kelsen, habla de norma suprema, habla de la Constitución, ¿no? Y empieza a decir, no, aquí el Estado es el único que puede generar normas, ¿no? Y entonces por eso se dice el monismo jurídico, o sea, que el Estado es el único que puede generar normas, en este caso en el Parlamento, las leyes, ¿no? Pero vamos a encontrar que no es tanto así ahora, ¿no? Y he leído yo a Norberto Bobbio, que ya en su parte final dice, pucha, no está funcionando bien esa forma del derecho. Ya hay otras normas que están surgiendo y hay que atenderlas. Pasemos a ver, ¿no? Y por eso he puesto yo ahí cómo es que el derecho positivo empieza a ver que el surgimiento de otras normas que existen, ¿no? He analizado el rol de las Naciones Unidas en distintos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa, que empiezan a crearse normas internacionales, ¿no? Y obligan a los estados a adoptarlas. Entonces ya no es el Estado que crea sus normas a través del Parlamento, sino ya desde estas instancias supraestatales surgen normas, ¿ya? En un primer momento fue derechos humanos, que después son adoptadas por todos los países, y reivindicamos los derechos humanos que se respeten hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ese es un tema de las Naciones Unidas, y en Naciones Unidas ha generado varias normas en distintos momentos. En un primer momento fue esto de respetar la vida, derechos humanos, en fin, y en un segundo momento de derechos que ha generado las Naciones Unidas, llamadas como ECOSOC, ¿no? Económicos, sociales y culturales. O sea, ha empezado a haber regular que tiene que haber el derecho al trabajo, al salario, a organizarse, ¿no? Que los trabajadores puedan organizarse. Entonces,
todo un conjunto de normas que después los estados tienen que adoptar esas normas y poner en su bagaje normativa cada estado. O sea, y un tercer momento de lo que comentó la Elena son derechos colectivos. Derecho colectivo a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Derecho colectivo al medio ambiente sano, ¿no? De la biodiversidad. Y finalmente, lo que dijo la Elena, ¿no? Del convenio 169, dirigido más a los pueblos indígenas y tribales, dice, ¿no? Aquí no utilizamos el término tribal, eso más es en África. Y mientras aquí, cuando yo salía fuera de país, ¿no? Y aquí hablamos pueblos originarios, naciones originarias, ¿no? Este convenio 169 de la OIT nos ha generado un debate muy acalorado aquí en la parte andina. Yo en ese momento era dirigente de la CISUTCB y nos veníamos discutiendo con la CIDOB en ese momento y veíamos de que, pucha, nos plantean tierra y territorio. Y esas normas se aprobó en la OIT, en las Naciones Unidas, en 1998. Y en 1990 viene la marcha desde tierras reivindicando territorio. Y para nosotros, territorio aquí en el altiplano era, wow, ¿qué está diciendo? Aquí solo reclamábamos en el marco de la reforma agraria tierra agraria para cultivar, para cuidar nuestros ganados. Por eso decían, caramba, nos habían reconocido solo 30 centímetros donde puedes plantar y los raíces, la papa, la cosecha. Y entonces, por eso se entendió que la tierra solamente era para actividad agraria y no te reconocía el territorio. Y desde esa marcha empieza a concebirse el territorio como el hábitat, como define el convenio 169 en su artículo 13, 14 y 15. Entonces, yo creo que es muy importante que te da esos derechos, ¿no? Para los pueblos indígenas, y en esa norma del 169 habla de que si hay un pueblo indígena con su territorio, y en la Constitución habla de territorio ancestral, y yo les quiero aquí hacer reflexionar. Evo Morales vive en Chapare. Chapare era territorio de los yuquís y de los yuracarés. Como han ido desde este lado, no es su territorio ancestral. No pueden reivindicar que son... que están en el marco de pueblo indígena originario campesino. O sea, lo campesino también tenemos que discutirla. O sea, lo campesino alude a la clase social campesina, no necesariamente identitaria, no implica identidad, ¿no? Pero los aymaras sí han ido a invadir otros territorios, pero con aquiescencia del Estado. Surgió en los años 60, 70, esas famosas zonas de colonización, así se llamaba, y había la Confederación Nacional de Colonizadores. Yo los conocía así, porque yo viví en Caranavi y la Federación de Colonizadores era la organización de esa zona. Y ahora se han cambiado a interculturales, ¿no? Entonces, la historia va por ahí y cuando les estoy diciendo este convenio y la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución, habla de territorios ancestrales. Entonces, los hachasuyo pacajaques de estas partes de la andina, sí, ahí están sus ayllos, ese sí es su territorio ancestral. Pero cuando se han ido al Chapare o al Alto Beni, ya no es su territorio ancestral. Han invadido territorios de los mocetenes, de los lecos, de los yuracarés y de otros pueblos, porque era su hábitat. Por eso han marchado el 90, porque los collas han invadido, los aserraderos han invadido y decían, los están haciendo corretear de un lugar a otro lugar. Y eso fue la pelea en ese tiempo. Entonces, cuando estamos hablando del derecho positivo y derecho, ¿no? Entonces, hay un cúmulo de normas que se han generado de manera supraestatal. Cuando vamos a ver en la OEA, igual hay normas. El último que han sacado se llama la Declaración de Estados Americanos, Declaración de los Pueblos, Derechos de los Pueblos Indígenas de los Estados Americanos. Entonces,
Eso como repitiendo aquello que se aprobó en las Naciones Unidas, la Declaración de Pueblos Indígenas, de Pueblos Indígenas en el marco de las Naciones Unidas. Entonces, también estos han replicado y han intentado hacer, por lo menos, planes para todos los países. Entonces, ¿cómo vemos? Generan normas desde supraestatal. También hay generación de normas en los pueblos indígenas. Solamente para que ustedes vayan viendo, como estudio de caso, tal vez leerla al que fue ministro de Ojitos, que revienta el Carlos Bonifaz Romero. Él era director de CEGIS y como director de CEGIS ha hecho un estudio cómo funciona la justicia indígena. Empezaron por ahí, se encontraron que en los pueblos indígenas existen sistemas jurídicos, así afirma, existen sistemas jurídicos. No es igual el sistema jurídico de los yuquís que de los pueblos indígenas guaraníes. Tampoco es igual con otros pueblos. Cada pueblo existe sus sistemas jurídicos que son diferentes. Si no la entendemos, ¿no? Vamos a querer aplicar solamente desde el derecho positivo a esos pueblos que son diferentes, conciben de diferente manera. Por eso es importante, creo, seguir escarbando, ¿no? Y aquí en el altiplano he leído a Marcelo Fernández, su tesis doctoral, ha estudiado solo 3 lugares, aquí en Loaiza, en Sicacica y allá cerca de Potosí, entre Oruro. ¿Cómo funciona? Ha titulado él Hachahucha, Quiscahucha, ¿no? Hucha en aymara es pecado, delito, digamos. Entonces, ¿cómo tratan los delitos grandes y pequeños? Más o menos esa es la interpretación. Y afirma diciendo que en cada lugar tienen sus propios sistemas jurídicos, ¿no? Pero que conviven, o sea, eso es también importante. Él ve que en estos pueblos los que administran su propia justicia en sus ayllos, ¿no? También leen la Constitución, leen el Código Penal, se interesan qué dice el Estado y conviven ambos sistemas, intentan aplicar, ¿no? Tampoco se salen de las normas para decir, no, nosotros aquí, ¿no? Se dice, has robado, porque ¿cómo era el que robaba en el pasado en el mundo aymara? Era cortar la mano. Entonces, cuando veían que estaba corta, amparanita y nada, ha debido robar, por eso ha hecho quitar la mano, porque no había dinamita. Ahora hay dinamita que se hacen volar, entonces ya es la cosa distinta, ¿no? Entonces, podían cortar la mano, los dedos o desde la mitad, dependiendo de la gravedad del hurto o el robo que hacían. Pero ahora es cárcel, ¿no? Y si tiene el delincuente muñeca en la fiscalía y en la policía, al día siguiente está tranquilo paseando, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a encontrar que hay estudios, ¿no? que nos muestran que funcionan sistemas jurídicos en los pueblos indígenas. Entonces, por eso es necesario a ese reconocimiento de los sistemas, es lo que están diciendo pluralismo jurídico. Hay una pluralidad en una determinada región, en este caso en Bolivia. Y la Constitución, desde el artículo 1, reconoce el pluralismo jurídico. Entonces, no podemos ignorar el no estudiar y solamente dedicarnos a estudiar el derecho positivo per se, ¿no? Y no ver estas otras áreas. Además, se han generado, ahora Bolivia tiene la instancia nacional y las instancias subnacionales. Por eso el Estado tiene que generar normas generales también para que puedan aplicar en las subnacionales. El Consejo Municipal puede elaborar y aprobar su propia ley para su jurisdicción, pero sin desconocer lo que está establecido
en una norma nacional. Y bueno, hay un conjunto, entonces ahí vamos a encontrar normas de un municipio, normas departamentales, normas nacionales, sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Entonces se ha complejizado. Todo ese conjunto de normas que se generan, a eso se los denomina como pluralismo jurídico. Así, en resumen. Pasaremos, ya voy terminando ahora, ¿no? Hice yo un estudio de autonomías indígenas. Me he metido porque para mí era novedad, porque me tocó a mí ser subsecretario de Estado en los años 96, 97, para implementar la participación popular. Realmente fue una ley, una norma que ha revolucionado, ¿no? Ha puesto el Estado allá en los municipios lejanos. Nació con 327 municipios en ese momento. Con una ley se las reconoció a toditas, a las secciones municipales. Me tocó a mí implementarlas, ¿no? Junto con Carlos Hugo Molina. Entonces, cuando vi la Constitución, autonomías indígenas, dije, wow, esto sí es realmente novedad. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo el Estado entiende a las autonomías indígenas en el marco de la libre determinación que establece tanto el Convenio 169 como la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces vi que hay que estudiarla, hay que acompañarla. Yo trabajaba en la Fundación Tierra y entonces empezamos a acompañar Jesús de Machaca, hemos viajado a todos, ¿no? Y cuando estuve en Chuquisaca, promoví que Tarabuco y Mojocoya ingresen a ser autonomía indígena, ¿no? No les voy a contar ahora la complejidad, pero por lo menos decirles que del por qué, que son los elementos más centrales para una autonomía indígena. Uno es el territorio ancestral. Ya sea aquellos que van a ir desde el municipio para convertirse en autonomía indígena o las TCOs, los abogados que trabajan en el INSA saben, la TCO, ahora TIOCOS, ¿no? Que son territorios amplios titulados de manera colectiva, también pueden acceder a la autonomía indígena, depende de su población y del interés que tengan, pero los procesos son distintos de uno al otro. Entonces, pero ambos tienen que estar basados en territorio ancestral. ¿Cómo se determina? Ahí fue el debate. ¿Por qué tiene que dar el Estado el certificado de territorio ancestral? Porque ahora da el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Autonomías, ¿no? Pero para ello tienen que justificar, tienen que presentar estudios antropológicos, ¿no? Que realmente ese territorio, ¿no? Es ancestral. Y los que viven están demandando porque son del lugar y tienen un territorio ancestral. Por eso les decía, en Chapare no pueden denominarse autonomías indígenas solamente porque son considerados como campesinos en la Constitución. Por otro lado, en la autonomía indígena pueden administrar su justicia. Así estaba concebida también el tema de la jurisdicción indígena. ¿Dónde van a ser? Y después empezaron a decir, no, en todos los lugares donde viven los indígenas, no necesariamente en autonomías indígenas. Inicialmente parecía que estaba concebido que la justicia indígena podía funcionar y aplicarse en esos espacios de autonomías indígenas. Pero, de hecho, es un tema a tratar. Y por eso que los abogados, si van a un municipio, y especialmente a autonomías indígenas, tienen que haber conocido, leído, ¿no? Y cómo funciona su sistema jurídico. Lo otro, la novedad es la democracia comunitaria. ¿Cómo se aplica? ¿No ve? Pasaremos uno más. Este es Uruchipaya. Generalmente, para las elecciones de sus autoridades ahora de la autonomía indígena, realizan una ritualidad. Para ellos es muy importante.
Diríamos nosotros, para un acto electoral, el Tribunal Supremo Electoral, su presidente o sus autoridades, a primera hora, entre las 8 de la mañana, antes que aperture las mesas, hacen la inauguración. Un discurso sencillo, ya, ¿no? De 5 minutos y listo. Pero en estos lugares, no. Es una ritualidad de por lo menos 1 hora o más. Acullico, la chaya, el saumerio, ¿no? Para que todo pueda, piden permiso a las deidades y a la Pacha para que la elección y las autoridades elegidas puedan cumplir, ¿no? Y lo hacen de manera realmente muy seria, ¿no? Y después de eso, ellos han decidido, en el marco de sus normas propias, ¿no? Antes se decía usos y costumbres, ahora en la Constitución habla de normas propias. Es un debate que se ha dado en esos ámbitos del debate en la Constituyente, y una abogada que vino desde el Perú, ¿no? Dijo, no, usos y costumbres no puede ser, ¿no? Hay que innovar, y por eso se habla de normas y procedimientos propios. Y ellos, desde su estatuto y su reglamento que han definido para mandar al CIFDE, ¿no? Han dicho que van a utilizar, puede ser levantando la mano o puede ser haciendo filas, dependiendo cómo lo hacen cada ayllo. Tienen ellos 4 ayllos y en cada ayllo ellos deciden cómo van a elegir a sus representantes. Y en este caso ya era para elegir al alcalde, digamos. Ellos dicen otro nombre, a ver, atrás, retrocede. Estos son los nombres que se han dado. Laxmi Paem, ese es equivalente al alcalde, ¿no? Quiere decir administrador, ¿ya? Y el otro, Lainis Parla, quiere decir que son, que van a sesionar, que van a hablar, van a decidir hablando, ¿no? Lainis Parla. Pero tanto Lainis Parla como Laxmi, si elabora un POA o quieren aprobar una ley en esta autonomía, a esta instancia llevan. Esta instancia es donde todos se reúnen, de los 4 ayllos. 100, 200 se reúnen, les informan y luego ellos deciden qué modificar o aprobar sin discusión, pero realmente los que han elaborado en su consejo tienen que convencer para que sea aprobado. Así funciona, ¿no? La Chao Parla es la máxima instancia de deliberación y decisión, ¿no? Es la instancia que también fiscaliza y controla a la autoridad que manejan los recursos, a la parte ejecutiva. Y como tiene 4 a ellos, rotan. Cuando han elegido su primera autoridad, me tocó acompañar, fue este a ello que presentó 3, 2 varones, 1 mujer para que elijan. Y eligieron a un varón. Después de 4 años, a este año le tocó y eligió una mujer. Y además, estos 2 a ellos eligieron para la primera gestión para esta instancia varones, y estos eligieron mujeres, para que haya paridad de género. O sea, tratan de cumplir igual con la norma, con la Constitución, en el tema de paridad, en fin. O sea, no dicen, no, aquí los hombres vamos a manejar. Han empezado de verdad a cumplir. A eso dicen sistema de rotación. En la próxima elección que van a tener, le tocará a este a ello, ¿no? Y los que han elegido para esta instancia mujer, elegirán varón. Entonces va rotando y realmente se va cumpliendo y realmente cumplen, ¿no? Y he vivido ahí, realmente, esa es la diferencia de un municipio. En el municipio, el candidato al alcalde y los concejales son por agrupación ciudadana o partido político, que pueden ellos presentarse, y el que tenga mayor votación será elegido. Me gustaría que el Parlamento aprobase para los 7 diputados que se elijan por normas propias. Hoy por hoy son elegidos mediante la intervención del partido político.
Ellos pueden nominar y luego el partido político es el que lleva para que sean elegidos y entonces por eso es que ahora todos son azules. Si fueran elegidos por normas propias, entonces pueden ellos conformar una bancada indígena con autonomía propia, sin vinculación partidaria. Eso requiere la aprobación de una ley. Mientras no se apruebe esa ley, va a seguir funcionando con intermediación partidaria. Entonces, quiero decirles que estas cosas que estoy mostrándoles es parte del pluralismo jurídico. Estamos diciendo que cada pueblo indígena puede decidir cómo elegir a sus autoridades, cómo administrar su justicia, ¿no ve? Pero basado en su territorio ancestral. Esa es la diferencia y la cualidad más importante es el territorio ancestral. ¿Pasaremos? Yo creo que ya termino ahí. Pasaremos. Como conclusión, podemos decir que la sociedad boliviana es plurimulti. Hablaba Carlos Toranzos, escribía muchos ya desde los 90, lo plurimulti, ¿no? El multiculturalismo fue un periodo. En el multiculturalismo puedes respetar a su cultura, a su idioma, a su vestimenta, pero cuando hablamos del pluralismo, ¿no? Es un paso más, es sentarnos entre blancos, indios, clases medias, distintos, entre distintos, en una mesa para decidir y pensar en el país, en el municipio o en el departamento. No debe de haber exclusión. No puede haber subordinación, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia. En el multiculturalismo es respetar su cultura, sus bailes, sus danzas, su forma de vida, que es diferente. Eso ya pasó, eso estaba en la Constitución reformada de los años 93-94. Cuando hablamos del Estado plurinacional, realmente es un salto de ser iguales, sentarnos en la misma mesa, de igual a igual, y discutir el futuro del país, futuro del municipio y futuro de un departamento, sin exclusión. Si a eso llegásemos en el marco de una relación intercultural, creo que sería un salto. Lo que hemos vivido estos 20 años fue, no, estos blancos nos han excluido, ahora los excluimos. Esa fue una mentalidad que no ha funcionado, que nos ha enfrentado y que creo que eso hay que superar. Es que el tema es que el Evo nunca entendió. El Evo sí asistió a los eventos, donde yo asistí también, nunca trabajó en mesas de trabajo, redactando, discutiendo, amaneciéndose. Solo les cuento, para poner en la declaración, después del 169, en la Declaración de las Naciones Unidas, solo el tema de la libre determinación. Primero, la exigencia de los pueblos era autodeterminación. 20 años se ha discutido para finalmente decir libre determinación y no autodeterminación. Pero 20 años. Para el convenio 169 se ha discutido la palabra pueblo, porque en el 107 estaba pueblo indígena, en singular. Pero para ya aprobar el 169, pueblos indígenas. Pero fue el resultado de debates largos, solo para poner así un término. A mí me tocó, por suerte, participar en los eventos, aprendí mucho en esos espacios, ¿no? Y por eso, cuando vi estos temas, que creo que es importante que los jóvenes vayan entendiendo, se vayan interesando, no solamente el derecho per se, el monismo jurídico, sino también escarbar estos otros temas. Yo soy abogado, sí, pero me dedico más en la investigación que ser litigante. No sé, yo sé que voy a perder juicio ahí. Mientras en el otro lado me puedo manejar, puedo escribir, puedo recabar, puedo hacer más trabajo, apoyar a los legisladores, ¿no? Todo lo que se llama, pueden ser estos otros espacios, ¿no? Y por eso les he venido a contar un poco
algo de mi experiencia y también las teorías que van surgiendo en este tema sobre el pluralismo jurídico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Guarachi. Prosiguiendo, vamos a pasar con algunas preguntas, por favor. Hiskitawi, pregunta. Ahí está el joven. Muy buenas noches. Tengo una pregunta. No sé si nos podría responder, decirnos cómo influye el reconocimiento del pluralismo jurídico en la gestión de los recursos agrarios y si realmente se cumplen con los reconocimientos. Sí, en el tema del derecho agrario, yo he trabajado en Fundación Tierra y he escarbado estos temas, ¿no? Realmente, si quieres aplicar la norma así a ciegas, te vas a chocar con un muro en los ahellos y en las comunidades, ¿no? Tienen distintas comprensiones. La ley y la Constitución habla de titulaciones individual familiar y habla de titulación comunal, colectivo comunal. En este lado hay comunal y también las TCOs, ¿no? Se dividen. Entonces, cuando estás tratando de ver si son titulaciones colectivas, realmente es entender cómo funciona ese ahello o ese territorio, ¿no? Cómo lo ven ellos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ellos? Y entonces cuando están el INRA trabajando, tienen que hacer algunos estudios. Estudio espacial, si ese territorio es suficiente para esa población, ¿no? De repente le sobra o le falta, ¿no? Eso tienen que determinar mediante los estudios correspondientes. Y entonces ahí, en el derecho agroambiental, tienen que ver también todos sus recursos. El problema está en que se dice derecho agroambiental, ¿no? Que tiene que ver también los recursos naturales que allí existen, ¿ya? En ese territorio. Y por eso es que muchas veces desde el Estado no quieren que se reconozca. Yo he sentido que Alejandro Almaraz, cuando era viceministro, ha dinamizado la titulación de las TCOs. Cuando salió, el INRA ha cambiado y ha preferido titular de manera familiar individual. Y ya no han dado curso a las TCOs. ¿Por qué? Porque, claro, en un TCO puede haber recursos naturales no renovables como gas, como minería, y entonces les es difícil estar haciendo procesos de consulta, ¿no? Y lograr el consentimiento, porque la consulta es para lograr el consentimiento. No solamente es decir, ustedes quieren que se explote, ¿no? No se trata de eso, sino tiene que lograrse el consentimiento de ese pueblo. Por eso tienen que llevar todas las herramientas y la información para que eso pueda suceder. Entonces, para entender toda esta temática, obviamente hay que estudiar el tema tierra con mayor amplitud, ¿no? Con lo que les he dicho desde el pluralismo jurídico también, para tener mejor contexto y mejor comprensión de no solo administración de tierras en el marco, sino también hasta cómo puedes, cuando se presentan conflictos, puedas resolver esos conflictos, ¿no? Porque en esas tierras colectivas también existen conflictos, pero allí ellos tienen que resolver, pero necesitan ayuda de profesionales. Entonces, si no entendemos bien, no vamos a poder ayudarles a resolver, y entonces es necesario conocer en esos ámbitos para ayudarles a resolver sus conflictos en esos espacios territoriales. Muchas gracias. Bueno, Sí. Me queda una duda, disculpen que pregunte esto. Paulino, tú mencionabas que en la elección de los diputados especiales son político partidario, ¿cierto? Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, uno de los vocales, ha manifestado que los pueblos indígenas originarios se pueden
presentar para las elecciones presidenciales sin tener sigla política y estaría basada en la constitución política del Estado. Entonces, me genera una duda, ¿no? Y tú mencionabas que para que no sea partidario, debería haber una ley. Esa consulta, gracias. Tawichi ha dicho eso, ¿no? El 209 dice que las organizaciones indígenas, originarios campesinos, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos tienen igualdad de participar en las elecciones. Y termina diciendo, regulado mediante ley. Y cuando se redactó la ley, ¿no? Después de mucho debate, dijeron, para instancias nacionales, partidos políticos. Para instancias subnacionales, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Eso está en la ley 1096. 1096. Entonces, yo le preguntaba, ¿cómo salvamos? Eso implica una ley, ¿no? Pero si vas a decir que los pueblos indígenas participen, también estás diciendo que las agrupaciones ciudadanas también puedan participar. Y entonces va a haber una dispersión monumental. Cuando se redactó la ley fue que los partidos políticos participen en esa instancia y en las otras, ¿no? Fue un criterio que se aplicó y entonces eso. Ahora, los pueblos de estos 7 diputados especiales de los pueblos indígenas, ¿no? De los chimanes o del Departamento de La Paz, va, digamos, un afro y un mocetén, ¿no? Y el MAS inscribe, va a decir, yo, mis candidatos para esta circunscripción son estos candidatos. Después, el otro partido igual inscribe a sus candidatos. El que gana se lleva, digamos, la diputación uninominal. Esto entró en debate igual cuando se redactó la ley de organizaciones políticas, que sean en estos espacios por normas y procedimientos propios sin la mediación de partido político. Y eso implica igual salvar mediante una ley, ¿no? Y en estos 5 años ya pasó, la diputada Toribia presentó muy tarde y nunca van a considerar seguramente esa propuesta, va a estar durmiéndose, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, ahorita esos pueblos indígenas de las circunscripciones especiales necesitan que sean presentados por partido político. Eso se llama mediación por partido político y no es por normas y procedimientos propios. Sería bien que entre ellos encuentren una forma de rotación, así sean pocas familias, el año que les toque o la gestión que les toque, puedan elegir ya sea suplente o titular y puedan tener una representación en el Parlamento. Hoy por hoy, Charazani, que es una población mayoritaria, ha concentrado ya en 3 gestiones, ya sea suplente o titular. Y así, y en Oruro es Uruchipaya. Y Urumurato permanentemente es su suplente, ¿no? Entonces, esto es una distorsión. Ahora, si dijeran que como es por partido político, lo presentan de esa manera, el que gana ya pues, se adjudica la diputación. Entonces, ahí falta, digamos, una norma que pueda establecer con claridad que en estos espacios puedan ser elegidos por normas y procedimientos propios. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. Permítame aclarar algo. Miren, el año 2004, cuando se hacía la reforma, la última reforma a la anterior Constitución, se aprobó la Ley de Agrupaciones Ciudadanas, donde se incluye a los pueblos indígenas como partidos también, como agrupaciones ciudadanas, de manera que podían postular sin necesidad de partido, pero a todo tipo de candidaturas. Sucede que el año 2018 se aprueba la Ley 1096 y con ella se establece esta situación de que los pueblos indígenas y las agrupaciones ciudadanas solo podían participar en las elecciones subnacionales y los partidos políticos en las elecciones nacionales, lo que fue un retroceso a lo que ya ocurría desde el 2004. Pero ¿qué más ocurre?
ocurre que cuando hablamos de pueblos indígenas, no solo nos estamos refiriendo para participar en las diputaciones especiales, sino que actúan como partido sin necesidad de ser partido. Y eso es lo que acabamos de ver. Hay pueblos indígenas inscritos actualmente para las elecciones de agosto del 2025, sin necesidad de partido, pero ellos pueden postular no solo diputados especiales, sino diputados, senadores, presidente, vicepresidente, ¿no es cierto? E inclusive los famosos supraestatales, que es otra historia. Entonces, este es el tema que está generando confusión. No solo es para diputaciones especiales, sino para cualquier candidatura. Ahora, a nivel nacional, obviamente se elige por partidos o, en su caso, bueno, antes del 2018, también para agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas. Pero no solo para las especiales, reitero, ¿no es cierto? Y en las asambleas departamentales, por ejemplo, sí se utiliza la representación especial por normas y procedimientos propios, ¿no? Ese es un tema que genera confusión, por supuesto, y requiere una norma que aclare esa situación. Gracias. Gracias por la aclaración. Sí, en la norma de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que aprobó Carlos Mesa en el 2004, el lío era cumplir requisitos. Igual que los partidos tenían que llenar libros de militancia, ¿no? Para solicitar, ¿no? Y era mayor que los partidos. O sea, si los partidos tenían que recolectar firma de militancia equivalente al 3%, pero en esta norma hablaba del 5%, dependiendo si es municipal o a nivel departamental. Igual, yo soy de Jesús de Machaca, y el pueblo indígena Jesús de Machaca dice, nosotros queremos participar en la elección municipal y hemos tenido que recolectar como militancia, haciendo firmar libros de adherentes, ¿no? Para lograr la inscripción de que ese pueblo indígena pueda participar en la elección municipal. Y cuando se elaboró la ley, se dijo, no, la Constitución está reconociendo que una organización indígena pueda participar, pero de alcance nacional tiene que ser, ¿no? Para participar en elecciones nacionales. Resulta que en noviembre ha presentado CONSAC, diciendo nosotros somos pueblo indígena de alcance nacional y solicitamos inscripción al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral está limitado de reconocer porque la ley de organizaciones políticas no le permite. Entonces dice, ok, no podemos hacer en este momento, pero estamos mandando al Tribunal Constitucional para que no se declare inconstitucional el artículo 17 de la ley 1096. Y hace 2 o 3 días, ¿no? Devuelven al Tribunal Electoral diciendo, ustedes no han cumplido una formalidad de presentar, ¿no? Este amparo que ha presentado el Tribunal Electoral al Tribunal Constitucional y los han devuelto. Hasta ahorita no hay, porque han presentado CONSAC, SIDOP y con ¿qué se llama? Pues, con algo, son 3 que han presentado hasta ahorita. Pero esos 3 están esperando, si primero hubiera salvado CONSAC, seguramente con esa jurisprudencia hubieran dicho, bueno, si has dado a mí, también dame a mí. Entonces, estimo que para estas elecciones no va a ser posible. La única manera que puedan salvarse eso es que la ley diga que, de acuerdo a la Constitución, pueden participar y el Tribunal Electoral pueda inscribir para participar. Ahora, también era político cuando se ha aprobado. Pensaron, si sucede, puta, por ahí se alejan del gobierno y entonces pueden presentar su candidato, o los interculturales, o el SIDOP, o la CONAMAC. Entonces, para tenerlas controlado, por eso es que pusieron que solamente puedan participar para niveles subnacionales. Eso como explicación. Gracias por la pregunta, pero muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, señor Guarachi. Por favor, un momentito para que le hagamos el
para que le otorguemos, por favor, el certificado. Seguido de esta gran participación, tenemos finalmente a la licenciada Jenny Patricia Blanco Pinto. Ella es una abogada con un diplomado en Derecho Agroambiental por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Ha trabajado más de una década en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, donde ha ejercido funciones claves en el análisis legal de procesos de saneamiento, resolución de conflictos y coordinación con autoridades originarias. Ella nos presentará una mirada profunda y práctica sobre lo que es el tema del proceso de saneamiento en la propiedad rural. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Me acompaña mi compañero, mi ex compañero de trabajo, el licenciado en topografía, Luis Fernando Gutiérrez. Quiero como introducción decirles que el proceso de saneamiento en el Instituto de Reforma Agraria no solamente es legal, viene acompañado de la parte técnica. En este caso puede ser un licenciado en topografía, ingeniero geógrafo, ingenieros agrónomos que se han visto trabajando en el instituto. Ahora hemos escogido un tema aquí con el licenciado de cómo el INRA tiene un contacto directo con las personas que quieren regularizar su derecho propietario en sus propiedades rurales. El contacto del Instituto Nacional de Reforma Agraria con las comunidades, con las personas que tienen sus actividades en el campo, es un contacto directo y personal que vamos a hacer un breve resumen de cómo nosotros desarrollamos nuestro trabajo desde el inicio hasta la etapa de titulación. En resumen, ¿qué es el saneamiento? Un concepto básico que se maneja, ¿no?, en la ley 1715. El saneamiento es un procedimiento técnico jurídico, como he señalado anteriormente. No solamente es legal, viene acompañado de un análisis técnico realizado por los topógrafos o geógrafos. Transitorio destinado a regularizar, perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Como ustedes son estudiantes, ya sabrán qué significa, ¿no?, una solicitud de oficio o a pedido de parte. Puede ser solicitada por la parte interesada o en este caso el INRA realiza un análisis de las áreas que se encuentran sin sanear para que se pueda ya planificar el ingreso a estas. Normas jurídicas que se usan dentro de un proceso de saneamiento. La Constitución Política del Estado, base general. El Decreto Ley 3464 de 1953. Esta ley ha servido para regularizar el derecho propietario por el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización. Actualmente tenemos a la Ley 1715 del Servicio del 18 de octubre de 1996, la Ley 3545 que modifica la Ley 1715 y su decreto reglamentario, el Decreto Supremo 21215, modificado actualmente por los decretos supremos 3467 y 4494. ¿Cuáles son las finalidades del saneamiento de la propiedad agraria? Tenemos como objeto, el objeto del saneamiento de la propiedad agraria es un procedimiento técnico jurídico transitorio, como hemos referido anteriormente. Aquí mi compañero le va a explicar para que la charla no sea solamente un análisis legal de lo que es un proceso de saneamiento, en qué consiste el procedimiento técnico del saneamiento de la propiedad agraria. Buenas noches, primeramente. En el tema técnico vamos a analizar polígonos, áreas de saneamiento, polígonos de saneamiento, áreas de saneamiento y básicamente planificar el ingreso a campo. Con qué equipo vamos a ingresar, cuánto tiempo vamos a estar en campo, la superficie que vamos a levantar, o sea, en terreno. Básicamente eso es lo técnico, el análisis, por ejemplo, de los expedientes agrarios,
el análisis de los caminos, carreteras, líneas férreas, servidumbres ecológicas, todo el análisis que más adelante vamos a estar tal vez profundizando un poquito más en el análisis técnico. La finalidad del saneamiento es regularizar, garantizar y consolidar el derecho de propiedad agraria. En este caso, regularizar, hay algunas personas que no tienen documentos de propiedad dentro de sus propiedades en el área rural. Entonces, el INSA ayuda a regularizar esta documentación, garantizar y consolidar. Eso se refiere a las empresas o personas que cuentan con un documento anterior de propiedad, pero que el cual no está consolidado actualmente a la normativa vigente. Entonces, el INRA consolida la documentación que tiene el beneficiario o el interesado, así para actualizar el título ejecutorial a favor del beneficiario. Un poquito ahí, en la finalidad. Todos tenemos que entender que la reforma agraria ha llegado en el 53. Entonces, cuando la ley 1715 en el 96 ha llegado, han habido trámites, por ejemplo, titulados, o sea, hay personas que se han titulado, que ya tienen título ejecutorial. Un ejemplo de Víctor Paz Estensoro, por ejemplo. Pero hay personas o comunidades que no han logrado el título, se han quedado en trámite. Ha llegado la ley y no han podido titularse, ¿ya? Después hay los poseedores, los que no tienen título, que simplemente se han asentado en un área, han empezado a trabajar la propiedad, cumplen la función social, por ejemplo, a esos igualmente se les titula, o sea, el INSA va a titular a poseedores, titulados y a los que hayan estado en trámite. Bueno, esa es la finalidad. Como modalidades de saneamiento tenemos el saneamiento simple, que es el más utilizado aquí en el Departamento de La Paz. Saneamiento integrado al catastro legal. Este tipo de saneamiento se usa más en los departamentos de Beni y Santa Cruz, que es más para realizar el saneamiento en empresas ganaderas que cumplen la función económica social, y el saneamiento de tierras comunitarias de origen, antes denominadas TCO y actualmente denominadas TIOC. Como anteriormente señalé, las solicitudes de saneamiento pueden ser de oficio, donde el INSA identifica las áreas a sanear, y a pedido de parte también por parte de las personas interesadas o de las comunidades, por parte de sus representantes. Ejecución. El saneamiento de la propiedad agraria es exclusivamente ejecutada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Clases de propiedad. El artículo 394 de la Constitución Política del Estado define 5 tipos de propiedad en el área rural. La pequeña propiedad, que es lo que más se identifica aquí en el Departamento de La Paz. Mediana propiedad y propiedad empresarial, que es lo que no generalmente, ¿no? Mayoritariamente se encuentra en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Propiedad comunitaria o colectiva, y 5, el territorio indígena originario campesino. Aquí vamos a hacer un breve resumen de cómo se da inicio al proceso de saneamiento, porque una cosa es leer el artículo de 63, pero no tener una idea de qué consiste la etapa preparatoria, la etapa de campo y finalmente la parte de la resolución y titulación. Aquí hemos preparado un flujo de la etapa preparatoria de cómo se da inicio al proceso de saneamiento. Lo primero que se realiza es una solicitud. A ver, en este caso vamos a hacer una solicitud de saneamiento a pedido de parte. Tanto la parte técnica como la parte legal realiza un informe técnico legal si es que el solicitante cumple los requisitos establecidos para el área solicitada a sanear. En este caso, el INSA puede rechazar, puede intimar o puede admitir la solicitud de saneamiento. Informe de diagnóstico. Esto voy a pasar al licenciado
porque es un análisis más técnico que se realiza en esta etapa, obviamente con la parte legal, pero aquí les dejo, por favor. Como han podido apreciar, el informe de diagnóstico está antes de la resolución determinativa de área. Este informe de diagnóstico básicamente tiene que ver con las colindancias del área donde vamos a ingresar, con quién colinda al norte, con quién colinda al sur, al este y al oeste. O sea, básicamente todas las colindancias. Tiene que ver con la superficie que vamos a intervenir. ¿Cuántas hectáreas va a ser las que vamos a intervenir en esta resolución? Después tiene que ver con los expedientes agrarios que recaigan sobre ese polígono de saneamiento. Vamos a determinar un polígono de saneamiento. ¿Qué expedientes recaen sobre esa área? Ejemplo, al decir expedientes, o sea, al ver expedientes que se caigan en el polígono, estamos hablando de anular títulos ejecutoriales. Obviamente el INSA va a sacar nuevos títulos, pero también tenemos que ver qué títulos vamos a anular, o sea, qué títulos de propiedad vamos a anular o vamos a salvar. Bueno, más adelante se va a hacer un análisis más profundo, pero en ese momento es donde se dice tal expediente recae, o sea, se empieza a enumerar los expedientes que van a recaer sobre esa determinativa de área. Entonces, ese diagnóstico, ese es el informe de diagnóstico técnico, legal, que se saca antes de la resolución. Esto vamos todavía atrás. Bueno, posterior al informe de diagnóstico ya sale la resolución de determinativa de área, se planifica el cronograma para el ingreso y la resolución de inicio de procedimiento. Para esta resolución de inicio de procedimiento, bueno, hay pasos que se debe seguir. Una comunidad, o sea, no vamos a sorprender a una comunidad ingresando a campo. Dice la norma que tenemos que publicar este ingreso a campo, haciendo público, o sea, publicando esto en una emisora de alcance local, en el idioma nativo de la comunidad. Entonces, no podemos publicar un aviso en Cochabamba en idioma aymara, digamos un ejemplo, o acá en el altiplano en un idioma de allá del lugar. Entonces, tenemos que hacer esa publicación radial. También tenemos que hacer la publicación del edicto para ingresar. O sea, todos tienen que tener conocimiento de que vamos a intervenir una comunidad. Para aumentar, en la planificación y programa y logística, como ha dicho aquí el licenciado, no ingresamos de sorpresa a una comunidad y diciendo aquí ya vamos a dar inicio al proceso de saneamiento. El INSA tiene un contacto directo con las autoridades de las comunidades, con los cuales nosotros nos organizamos y planificamos el cronograma de las actividades a realizarse. También les damos un taller de qué es lo que se va a solicitar, qué documentos van a presentar y solicitar la presencia de los beneficiarios para que ellos mismos puedan presentar sus dudas y sus reclamos ante nosotros. La etapa de campo, como podemos ver en la fotografía, es de una TCO, es de elevamiento de información de campo, comprende las siguientes etapas, que es la campaña pública, la mensura, la encuesta catastral, la verificación de la función social en pequeñas propiedades y la función económica social en las medianas y empresas, el registro de datos en el sistema, que es llevado a cabo por ingenieros en sistemas, posteriormente solicitud de precios, informe en conclusiones, informe de cierre y proyecto de resolución. Pero en este caso vamos a explicar más que todo en qué consiste la etapa de campo. La campaña pública consiste en, como señala su nombre, una campaña en poner en conocimiento de autoridades, de comunarios, como nosotros le llamamos, personas que tienen propiedades en el área rural, qué es lo que se va a realizar, en qué consiste el saneamiento, qué documentos pueden presentar, a nombre de quiénes pueden registrar. Posteriormente, después de esa campaña pública donde nosotros damos respuesta a las dudas que tienen estas personas, se realiza la mensura en las comunidades. La mensura, ¿qué consiste? Por parte de los topógrafos y de los geógrafos, realizan la medición de las parcelas de los predios
Y la parte legal recepciona la documentación que estos tienen. En caso de poseedores no tienen documentación. Entonces, ¿qué tienen que demostrar? Que la posesión la tienen antes de 1996. ¿Qué nos señala la ley 1715? La posesión se reconoce, el INSA reconoce la posesión de un predio siempre que ésta ha sido realizada en 1996. No puede ser que ahora actualmente una persona ve un terreno baldío, aquí en el que sé yo trabajo este terreno a partir del 2000, entonces me tienen que entregar mi título ejecutorial. La posesión tiene que ser antes de 1996. En la mensura, por ejemplo, utilizamos equipos de precisión, GPS de doble frecuencia, con alcance de un máximo de 8 kilómetros. Hay una red geodésica del Instituto Geográfico Militar donde nosotros podemos poner una estación base, sacar puntos transitorios y medir toda la comunidad con estaciones totales, GPS y todo eso. Toda la mensura que se realiza básicamente va costurado a las carpetas, a los expedientes, porque una resolución, al sacar la resolución de inicio, dice de qué fecha va a empezar el INSA a medir y en qué fecha va a terminar a medir. Así que los reportes de los equipos, los reportes que se sacan de los equipos de estación total y GPS tienen que ir acordes a la resolución. No puede haber una mensura fuera de la resolución. Es decir, si hasta hoy día era la mensura, no podemos medir mañana porque nos hemos olvidado 2 puntos, por ejemplo. O sea, tiene que ir acorde a la resolución, la mensura de campo. Ahora, en la encuesta catastral, básicamente, vamos a llamar a afiliado por afiliado o comunario por comunario para tomar los datos principales, fotocopia de carnet, documentos de antecedente agrario que tengan. La verificación de la función social y función económico-social. Bueno, muchos confunden un poco función social con usos y costumbres, y no es así. La función social significa que la tierra cumple una función social con nosotros. En el campo, los comunarios trabajan la tierra, sacan la papa para subsistir. Si producen avena, es para el ganado. Del ganado sacan la leche, hacen el queso, ya bueno, es para subsistir. Básicamente, a eso se le denomina cumplimiento de la función social. Y la función económico-social sería para las empresas ganaderas, un ejemplo, o sea, no podemos comparar una pequeña propiedad con una empresa ganadera. Un ganadero obviamente va a tener impuestos que pagar, va a tener peones a los que tienen que tener un salario, va a tener que tener un NID, o sea, básicamente el tema del cumplimiento de la función social es eso, o sea, verificar al ganado. Cuando nosotros salimos a campo, verificamos la marca de ganado, hacemos el conteo del ganado. Como en el campo básicamente los llaman con sal y con silbido a los ganados. Entonces nos pasamos todo el día contando el ganado. Va un ganado, 2 ganados, 3 ganados para llenar la ficha catastral. En el registro de datos en sistema básicamente manejamos una cobertura en sistema GDB, o sea, una GDB, un SHAPE. Es una base de datos y básicamente el INSA maneja toda una base de datos a nivel nacional. Solicitud de precios de adjudicación. Aquí la doctora nos va a aclarar un poquito el precio de adjudicación. Los precios de adjudicación en este caso corresponden del valor de la tierra que paga el beneficiario del derecho que se le está otorgando. Precio de adjudicación obviamente no va a ser lo mismo que una pequeña propiedad, que es lo que generalmente aquí hay en la ciudad de La Paz, con un precio de adjudicación de una empresa ganadera del departamento de Santa Cruz. Para entender qué es una pequeña propiedad, cuánto es la superficie y cuánto es de una empresa ganadera, el ingeniero, pero ¿qué era la pregunta? Pequeña propiedad. Bueno, de una pequeña propiedad agrícola es de 1 a 10 hectáreas y de una ganadera es de 1 a 50 hectáreas. De 50 hectáreas para adelante ya sería una mediana propiedad. En el informe en conclusiones, básicamente la parte técnica se encarga de hacer los recortes de camino, recortes de río,
franjas de seguridad del río y servidumbres ecológicas. Una servidumbre ecológica, por ejemplo, es si en mi propiedad tengo una laguna y de esta laguna viven animales, o sea, las aves, puede haber en el oriente los caimanes. Entonces, a eso se le denomina una servidumbre ecológica. Entonces, en la propiedad no puedo hacer aprovechamiento de esa servidumbre ecológica. Se respeta la servidumbre ecológica. Eso en el informe en conclusiones. Para complementar, después de haber realizado la etapa de campo, en trabajo en gabinete se saca un informe en conclusiones. El informe de conclusiones sería como un resumen técnico legal de todo el trabajo que se ha realizado. Este informe en conclusiones se traduce en informe de cierre y este informe de cierre se pone en conocimiento de los beneficiarios para que ellos en una etapa de socialización procedan a sus reclamos, a sus sugerencias, a sus modificaciones, a todo lo que pueda concernir en que el trabajo que se ha realizado no pueda perjudicar los intereses que estos tengan. Posteriormente, aprobado el informe de cierre, ya se emite un proyecto de resolución, el cual posteriormente da curso a la titulación de estos predios. Bueno, ahí tenemos una fotografía donde se muestra una campaña catastral para explicar los alcances del saneamiento en una comunidad. Bueno, aquí tenemos fotografías sobre la mensura, la encuesta catastral, la verificación de la función social, el conteo allá las llamitas, por ejemplo. En la normativa está cómo se determina una agrícola, una ganadera. Una es por la superficie y otra es por los animalitos. La normativa dice una cabeza de ganado, para una cabeza de ganado corresponde 5 hectáreas, por ejemplo. Una persona puede tener ovejas, 10 ovejas. 10 ovejas hacen 2 cabezas de ganado, o sea, 5 ovejas hacen una cabeza de ganado. 3 llamas hacen una cabeza de ganado. Entonces se hace ese cálculo en la ficha catastral. Aquí, como mencioné anteriormente, el informe de conclusiones, que es el resumen de todo el trabajo que se ha realizado en la etapa de campo, se pone en conocimiento de los interesados. Por ejemplo, aquí se ve el plano general de la comunidad que está siendo aprobado por ellos. Y aquí están dando visto bueno con la firma del plano general, que están conformes con la medición realizada. Y para terminar, aquí tenemos un resumen de la etapa de la resolución final de saneamiento. Habiendo concluido con el relevamiento de información en campo, poner en conocimiento el informe de cierre y la etapa de socialización, se remite el proyecto de resolución final de saneamiento a la Dirección Nacional. En el Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene distintas direcciones departamentales que realizan el trabajo de campo. Posteriormente, las direcciones departamentales emiten un proyecto de resolución final de saneamiento que junto con la carpeta del proceso es remitida a la Dirección Nacional. En la Dirección Nacional existen 3 regionales, altiplano, valles y llanos, que realizan un control de calidad a la carpeta de saneamiento. En este caso, así se aprueba, se realiza la elaboración de la resolución final de saneamiento. En caso de ser una resolución administrativa, lo firma el director nacional. En caso de ser una resolución suprema, se remite a presidencia. Posteriormente se notifica a la parte interesada y con la certificación del Tribunal Agroambiental, en caso que no se haya impugnado esta resolución, se remite a la unidad de titulación para la posterior emisión del título ejecutorial. En caso de que la Dirección Nacional no realice la aprobación de esta carpeta, encuentre errores de fondo o de forma en estas, se devuelve a las direcciones departamental de origen para que ésta proceda a la subsanación de la misma. En este caso, el proceso de saneamiento pasa por 2 procesos de calidad, uno en las direcciones departamentales y otro en las direcciones nacionales, para que posteriormente, emitida la resolución final de saneamiento,
En caso de ser impugnada en el Tribunal Agroambiental, esta valide todo el proceso y no sea causal de nulidad del mismo. Aquí tenemos fotografías, como estaba mencionando, de la etapa de titulación, la entrega de títulos, que con esto se da por concluida el proceso de saneamiento del INRA. ¿En qué consisten los títulos? Los títulos están registrados en derechos reales y que se encuentra, bueno, el título se entrega con el folio real respectivo y el plano georreferenciado. En caso de los municipios, también se realiza una transferencia gratuita a los mismos con la entrega del título ejecutorial, el folio real y el respectivo plano georreferenciado. Bueno, ahí tenemos un título ejecutorial y el plano georreferenciado ya actualizado, ¿no? Con los puntos, coordenadas, titular del predio, ubicación del predio, superficie del predio y el código catastral único. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por su valiosa participación. Quien tenga alguna pregunta, por favor. Bueno, nos hablaba sobre una titulación. ¿Nos podría explicar en qué caso se realiza un rechazo de titulación y cuál sería el procedimiento? ¿Rechazo de titulación? Sí. En este caso no sería un rechazo de titulación. Cuando la carpeta de proceso de saneamiento es remitida a la unidad de titulación para que éste emita los títulos ejecutoriales, la unidad de titulación realiza unas observaciones, en este caso de forma, para que sea devuelta a la unidad respectiva para que ésta realice la subsanación de las observaciones respectivas. No sería un rechazo a la titulación, solamente sería como un informe de observaciones que la unidad de titulación realiza para que sea subsanada y posteriormente se emitan los títulos ejecutoriales. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Una pregunta. ¿Una persona con cuántos hectáreas se puede titular máximo? Una persona, según la Constitución, no puede pasar de las 5.000 hectáreas, ¿ya? Pero tiene que demostrar el cumplimiento de la función económica social. Hemos realizado trámites en el departamento del Beni donde hay propietarios que exceden las 5.000 hectáreas. ¿Y cuál es el descargo que ellos tienen? Yo tengo más de 5.000, 10.000 hectáreas, pero yo cumplo la función económica social. O sea, yo tengo mis empresas, yo tengo mis construcciones, mis trabajadores, mi ganado, y por tanto me corresponde el título ejecutorial. Pero la Constitución Política del Estado nos señala claramente, una persona no puede ser propietario de más de 5.000, no puede sobrepasar las 5.000 hectáreas. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hablaba de la Constitución Política. Hablaba de la Constitución Política. Partiendo de que habla de la madre tierra, de la protección de lugares sagrados y todo, pero también se habla sobre la producción socioeconómica de la tierra. O sea, ¿cómo priorizan, en este caso, la cosmovisión en relación a la producción socioeconómica? Por ejemplo, en Oruro, en el caso de los uruchipayas, les han amenazado con revertirles las tierras por no querer trabajar en humedales que son considerados sagrados. Entonces, ¿cómo priorizan este tema? ¿Te estás refiriendo a sitios arqueológicos? Vas a disculpar, porque no manejamos nosotros en el INSA esa idea de la cosmovisión. Pero son sitios considerados sagrados que han sido otorgados para la producción. Experiencia no sé si aquí el licenciado ha tenido experiencia con los sitios sagrados, no sitios arqueológicos. Sitios arqueológicos sí, pero sitios sagrados no tengo conocimiento. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí, por favor. Muy buenas noches.
una consulta acerca de la compra y venta de propiedades en el área rural. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el procedimiento? En la etapa de campo, se permite un documento privado de compra-venta avalado por las autoridades de la comunidad. Ya pueden señalar, he hecho la transferencia, la compra-venta a esta persona, tengo mi documento privado reconocido por las autoridades que reconocen al propietario que va a cumplir los usos y costumbres dentro de la comunidad, ¿ya? Pero posterior al título ejecutorial, es otro tipo de, cómo se realiza la transferencia. Tiene que ser con un testimonio ante notario de fe pública, posterior un registro en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y posterior otro trámite ante la Oficina de Derechos Reales. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Yo tengo una consulta, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido los principales avances y desafíos del proceso de saneamiento desde la promulgación de la ley INRA? Los avances. Bueno, en resumen, que ya son desde 1997 la ley. Bueno, ha ayudado aquí a las, en mi perspectiva, ¿no? No sé si la del licenciado. En mi perspectiva de ¿cuál es la finalidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria o del INSA? Es que consolidar y regularizar el derecho propietario de las personas de una manera más rápida y eficaz. Si tú realizas un trámite en derechos reales en los municipios, es tan complicado. Alguna vez tú vas a trabajar afuera y realmente la burocracia que existe en las instituciones es demasiada, pero el INRA facilita la regularización de ese derecho propietario a favor de las personas y de las comunidades. ¿Qué es, diremos, como abogada en la profesión libre, la burocracia es con lo que un abogado más choca, pero en el INSA esos trámites se viabilizan de una forma más sencilla y rápida. Nos adecuamos a la perspectiva, a la ideología que tienen estas personas en el área rural. Uno de los avances es, por ejemplo, de que hay en el campo hay gente que no tiene título ejecutorial, que se afesa a su anterior título, digamos, o sea, con la idea de que yo tengo un título que tenía mi papá y no quiero saneamiento, pero no ven más allá. Ejemplo, porque los títulos ejecutoriales que ahora otorga el INSA incluso pueden asegurar su propiedad, asegurar su producción. No sé si han escuchado del seguro agrario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. O sea, les resarcen la pérdida por sequía, por pérdida de la cosecha, les dan 2.000 bolivianos hectárea, por ejemplo, por tener un título ejecutorial. Entonces, ese es un logro. Lo segundo es que ya se puede transferir una propiedad. Es muy difícil transferir una propiedad del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, pero un título ejecutorial actual que ya tiene coordenadas, ya tiene número de título y todo está sistematizado, básicamente es sencillo hacer la transferencia de un papá a un hijo o vender la propiedad. Básicamente esos serían los alcances. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Muy buenas noches. Yo les tengo dos preguntas. La primera es, cuando se inicia el proceso de saneamiento y en este caso el beneficiario rechaza el ingreso del INRA, ¿qué procedimiento se realiza? Y la segunda pregunta es que, como usted nos aclaró, que toda persona tiene la capacidad de registro de 5.000 hectáreas, pero esto también incluye a lo que son las personas, por así decirlo, a las personas jurídicas, a las colectivas o solo a las personas naturales. A las personas naturales. Para la primera pregunta de qué pasa cuando uno hace, o sea, les rechazan el saneamiento, o sea, no se rechaza, o sea, simplemente así por así. El INSA tiene una cobertura donde están propiedades paralizadas, en conflicto, tituladas, en proceso departamental, en proceso nacional, básicamente todo, o sea, sabemos en qué estado de saneamiento está una propiedad. O sea, si uno solicita su saneamiento, tendría que estar en un área libre de saneamiento para poder admitir, pero se les rechaza si es que esa área ya está con solicitud de saneamiento.
pueden ser dos hermanos que el primero se ha adelantado para solicitar el saneamiento, entonces al segundo obviamente no se le va a admitir, se le va a rechazar. Pero puede hacer su representación a la primera solicitud, o sea, decir que yo también soy heredero y yo también, o sea, es mía también la propiedad. Entonces, es un proceso que se ventila ya en la, o sea, en la unidad de conflictos. En conflictos básicamente ya se va a ir la unidad, va a determinar quién cumple la función social. Ahora, los dos pueden pugnar la propiedad, o sea, dos personas pueden pugnar la propiedad, pero para eso está la norma. Ya no se hace un saneamiento interno, sino procedimiento común se llama, o sea, ir a hacer la verificación en campo de quién está trabajando efectivamente la tierra. Se toman fotografías, se pregunta a los colindantes, por ejemplo, ¿quién ha sembrado esta papa? Y los colindantes dicen, lo conocemos a este señor, es el que ha sembrado, y en la fichita se anota, él ha sembrado. ¿Cuál es tu mejora? Le pregunta al otro. ¿Tienes tu casa aquí? Sí, esta es mi casa. Y el otro, y a la contraparte, ¿cuál es tu casa? No tengo casa. Entonces ahí se va anotando para sacar un informe al final y definir quién es el que verdaderamente está cumpliendo la función social. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas valiosas participaciones. Por favor, se hará el otorgamiento de los certificados por parte del doctor Camilo González. Distinguidos participantes, hemos llegado al cierre de este seminario titulado Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, espacio en el que tuvimos el privilegio de escuchar reflexiones y experiencias valiosas. Agradecemos sinceramente a cada uno de nuestros expositores e invitados especiales por compartir su tiempo, sus conocimientos y su compromiso con este tema tan relevante para nuestro presente y futuro como sociedad. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor y que sus aportes se proyecten más allá de este auditorio, en acciones concretas, diálogo continuo y compromiso con los pueblos que históricamente han sostenido la vida y el territorio. Muchas gracias y que tengan un excelente final del día. Perdón, previamente a que se retiren, quisiera hacerles extensiva la invitación el día de mañana a las personas que así lo deseen, poder participar dentro del conversatorio sobre cambio climático. Igualmente están viniendo personas, antropólogos y especializados en la materia, y es también muy ligado al área del derecho agroambiental. Si es que ustedes ven por conveniente, por favor, invitarlos a participar. Gracias nuevamente, buenas noches.
dream I cannot explain. Many rooms to explore, but the doors look the same. I am lost, I can't even remember my name. I'm so looking for someone I need to know that it's done. I need to please don't. So I need to know now. Please don't. So I need to please don't.